año 1966 todo comenzó en Valle, con una empresa familiar distribuyendo fierro, madera y materiales de construcción. Hoy Ferretería David cuenta con 7 locales en la cuarta región y una flota de camiones de reparto que cubren múltiples necesidades. Vendedores especializados en las distintas líneas de productos. La gran variedad de productos hoy nos convierte en líderes. Líderes en materiales de construcción, industria, comercio, agricultura, hogar y motos. Pero la gran variedad de productos no sería nada sin la asesoría de nuestra gente. Personas especialistas en cada área de ventas. Porque somos ferreteros de verdad. Son las 19:43, en vivo, ¿cómo está usted? Bienvenido a esta ventana abierta, día lunes 10 de diciembre, Empresas Davet presentando este día de contingencia, de política internacional con nuestro colega amigo Nicolás Filip. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, Felipe. ¿Todo bien? Oye, se ha ido el año súper rápido, ya nos queda poco, se está viendo ya todo este ambiente navideño, estas fiestas de fin de año donde sin duda se junta la familia, se pasa bien, se juntan los parientes. Hemos estado con Nicolás hablando varios lunes atrás de lo que pasa en nuestros países vecinos, en América Latina principalmente, y hoy día vamos a partir con uno de los bloques de una serie de ellos que vamos a tratar estos temas, Nicolás. Así es, Felipe, la idea es, llegando al fin de año, como bien decís, Los resumen. Claro, poder un poco resumir cada país de América Latina para poder entender un poco la realidad que pasó este año, 2018, que está terminando, en cada país. Si siempre parece, bueno sí. Hacer este como paralelo, Nicolás, de hacer entender también por qué es necesario saber qué pasa también con nuestros países vecinos. Claro, porque no hay información. Porque afecta también en gran parte en decisiones de la economía o otras cosas también en nuestro país. Exacto, además no hay mucha información, no circula nada de eso, muy poquito circula. Entonces, y la noticia es un día y después desaparece. Queremos darle esa importancia y hacer en este programa y el siguiente bloque y el siguiente programa también un resumen de cada país para que pueda usted al terminar tener un panorama completo de lo que pasa en nuestro continente. De norte a sur partimos con México. Exactamente, vamos con México. Bueno, en México el 1 de julio de este año se eligió el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, con el 53% de los votos, una cantidad enorme. Y él asumió el 1 de diciembre. ¿De qué lado político representa este? De la izquierda, el partido Morena, por la Virgen Morena mexicana. El partido se llama Morena, nunca ha estado en el poder, es un presidente que ya 2 veces salió segundo y la vez anterior denunció fraude y no tuvo éxito en su denuncia, y ahora participó y ganó con más de la mitad de los votos en un país enorme como México subcontinental. Y lo interesante es que del 1 de julio al 1 de diciembre, esta transición de casi 6 meses, hizo que él pudiese armar todo un esquema de ministerios muy interesante, y la asunción el 1 de diciembre, seguramente estaremos viendo las fotos aquí tras nuestro, fue ahora hace muy poco, en la plaza del Zócalo, sí, el 1 de diciembre, con toda la aprobación de los pueblos indígenas originarios de México. Nunca había pasado eso, que un presidente fuera recibido y tuviese la anuencia de los pueblos originarios. Fue muy emotivo, porque él se arrodilló en un momento, se hincó ante el llanto de un padre que buscaba a su hijo desaparecido, que lo sigue buscando, y entonces el presidente realmente hizo un trabajo de sensibilización muy buena. Su discurso fue muy interesante. ¿Hacia dónde apuntan estas políticas, considerando que México tiene problemas del proceso migratorio y también del narcotráfico, como también grandes oportunidades de negocios como plataforma entre América del Norte y el Sur? ¿Hacia dónde van estas políticas? México se convirtió en un narcoestado, un narcopaís, un narcogobierno que va quedando atrás. Y hubo este año, en 2018, 20.000 asesinatos, entre ellos muchos líderes sociales y políticos. Entonces realmente, si aquí nos duele Catrillanca, imagínense 20.000 Catrillancas en un país solo en un año. Eso es México. Entonces, lo que ha pasado es que un presidente que habla de no violencia, un presidente que habla de austeridad, un presidente que, por ejemplo, eliminó el avión presidencial y van a viajar en vuelos especiales, en helicópteros solamente para temas puntuales,
y que está promoviendo muchos cambios, ha sido una noticia que en el continente, en el año que también ganó Bolsonaro, que ya hablaremos de él. Exactamente, se viene a nivelar un poco la cancha, por así decirlo, correcto. Una de las potencias sudamericanas, con arribo de también varios líderes del aspecto derecha y también este presidente de México que apunta hacia el otro lado. Siempre hubiera sido bueno un presidente así, pero ahora más que nunca, porque hace contrapeso a la figura de Bolsonaro que más de a uno nos tiene asustados, y este presidente tiene esa particularidad. ¿Qué pasará? ¿Qué podrá hacer él? Yo lo que aventuro... A los 3 meses ya más o menos se puede hacer un pequeño análisis. Él, imitando el ejemplo de Chávez, él lo que acaba de proponer es un revocatorio. En el 2021, cuando cumplan 2 años, la gente va a poder votar si quieren que siga o no. Estos revocatorios que Chávez se cansó de ganar, en México no existen, en ningún país existen. Eso sin duda va a seguir generando democracia, en el caso de que no cumpla la expectativa. Muchos líderes entran entregando muchas expectativas para generar cambios y sin duda a veces nunca sucede. Y hay que esperar 4 años, 5, en el caso de México son 6. El periodo presidencial son 6 años, es más largo que en estos países. Entonces, realmente yo lo que aventuro es que él va a poder, él tiene capacidad política para hacerlo. Esperemos que la migración, ¿cómo lo ves? Él habló de México eso. También es un país que recibe y también él está viajando a Tijuana en estos días, el presidente AMLO, López Obrador, para entrevistarse con la gente que está en la frontera, porque mucha gente no la dejan cruzar, la han reprimido y demás. Entonces, para proponerles un plan de estadía en Tijuana. Él recibe inmigrantes, fíjese qué interesante, ¿no? Bueno, en épocas de conflicto los sabios construyen puentes y los necios construyen muros. De México, Nicolás, nos vamos hacia ¿dónde? A un caso patético que es el presidente de Guatemala. Guatemala, estos países más centroamericanos. Claro, que no sabemos nada, ¿no es cierto? ¿Quién sabe algo? Acá vamos a escuchar un poquito. Siempre bueno saber de lo que está pasando en nuestros países, ¿ves? Claro. Guatemala tiene un presidente que es un actor, una especie de Kramer. Imagínense en Kramer presidente. Bueno, así Jimmy Morales es presidente en Guatemala. Él llegó con un discurso de no a la corrupción, basta de corrupción, yo voy a investigar. ¿Cuándo asumió él? Él asumió en 2015. En 2015 y todavía sigue. Él llega, sí, tienen 4 años de gobierno, pero escuchen lo que pasó. Él llega reclamando corrupción y diciendo que como los jueces en Guatemala estaban tachados de conductas sospechosas, iba a investigar la corrupción un comisionado de la ONU de Estados Unidos, con latinoamericanos. Hay que entender que Estados Unidos tiene mucha influencia en estos países centroamericanos, principalmente a través de las corporaciones que mueven la fruta y muchos otros inmigrantes, agroalimentos también hacia estas naciones. En el caso de Guatemala, El Salvador y Honduras, la principal entrada de plata es las remesas que mandan los inmigrantes de Estados Unidos a esos países, o sea, que es un factor importante. Bueno, este presidente propuso eso en campaña, ganó por robo, fue muy el 80% lo votó buenísimo, porque además es un tipo conocido. Le digo el nombre, Jimmy Morales, recuerdo el nombre, Jimmy Morales. Y que lo empieza a googlear, ocupar ahí el Facebook, que sin duda igual acá. Se puede ir enterando de lo que está pasando y hacer este resumen de entonces, ¿qué pasó? Esta comisión se forma, el comisionado se forma, y el comisionado, después de un año de conformación, dice que hay que meter preso al hermano de él, Sammy Morales, y a su hijo José Morales. Los investigó, encontró pruebas, vamos a hablar de los que están presos sin pruebas. ¿Y qué hizo el presidente? Los echó de Guatemala, no lo dejó entrar nunca más. Así que esta promesa de campaña de investigar era: si investigan a otros, a mí que no me investiguen. Bueno, y con un poco este comisionado en Nueva York hizo un escándalo en una conferencia porque no dejaba entrar a Guatemala. Lo prohibieron en la entrada, fue hasta el aeropuerto y volvió en avión. Un escándalo que acá no nos enteramos nosotros. Bueno, ahora lo estamos sabiendo. Él hizo una conferencia diciendo que hasta el presidente estaba sospechado de esto. ¿El de qué lado político este presidente que está en de derecha? De derecha total. Entonces, ¿qué hizo este comisionado? Le pidió a la Corte Suprema que investigue, y la Corte Suprema empezó como así, que no, que sí, y ahí están en ese tira de afloje. Yo creo que le queda un año a Jimmy Morales. Y habrá un cambio, sin duda, ¿no? Esos países están con un proceso económico de mucha pobreza también. Todos estos países van a estar teñidos por lo que haga el presidente de México, sin lugar a dudas. Nos vamos entonces de lo que ya hablamos de México, Guatemala, seguimos bajando, El Salvador. El Salvador también, países que vienen de procesos económicos ligados también a las grandes potencias como Estados Unidos. El Salvador es un país récord, de un triste récord. Son 3.000 feminicidios en este año,
2018. 3.000 feminicidios, o sea, mujeres muertas por el hecho de ser mujeres. Y eso es un récord mundial, tristemente mundial. Esa violencia se genera principalmente por el tema social y el tema delincuencial, sin duda. Es también el patriarcado, mezclado con machismo, seguramente tiene que ver con un tema de violencia, de inseguridad, de pobreza, pero sobre todo tiene que ver, muchas de estas muertes son en casos de violación. Y no es uno, son 15, 20 como la manada española. Comisionados de la ONU también son parte de estos procesos, pero tampoco logran haber muchas soluciones. En El Salvador no han entrado, simplemente han investigado eso de afuera y porque claro, eso es un tema muy, ¿cómo se puede abordar? Si no hay forma. Exactamente. Y son noticias que no salen a nivel tampoco nacional para generar. Entonces es muy común que en El Salvador alguien conozca a alguna mujer que ha sido muerta por el hecho de ser mujer y eso hay que denunciarlo siempre. Esperemos que se pueda hacer un monitoreo internacional porque no deja de entrar gente de otros países. Esto es importante que recordemos. Algunos El Salvador países representa aquí el lado político también derecha, para hacer un análisis. También derecha. Está ese bloque entonces ahí. Sí, ahí es un bloque. Digamos una cosa, El Salvador no deja entrar gente de veedores y esto de datos importantes porque después vamos a ver que otros países sí dejan. Entonces El Salvador tiene eso. Una autonomía entonces en decidir quién puede entrar a estos países. Claro, son países que se cierran hacia lo externo. Ahora, pasemos a, si querés. Sí, vamos bajando, vamos conversando hoy con Nicolás en esta ventana abierta de la contingencia, ya un resumen de este 2018 para saber, y siempre es bueno saber qué está pasando con todo. El presidente de Honduras asumió después del golpe de Estado que hubo contra Mel Zelaya, Tony Hernández, y asumió con un discurso de moral muy alta. Él puso la vara muy alta, y ¿qué sucedió? Que el hermano de él fue preso con pruebas, el hermano Juan Hernández, preso por pruebas con asuntos ligados al narcotráfico. El narcopaís, que es México, influye mucho en Centroamérica en las pandillas llamadas maras. Hay bastantes, que son jóvenes. Hay estos documentales también muy buenos que retratan esta triste realidad y que se han tomado estos países por completo. Muchos han sido deportados también de Estados Unidos. También ese gran motivo de inmigración son las maras. Mucha gente le escapa porque además de pobreza y violencia. Es mucho. Tienen que pagar a casi pleitesía a esas bandas delictuales para poder hacer sus negocios. Honduras es, según informe de la ONU, la base de la que yo estoy hablando es la ONU, la capital mundial del crimen narcopolítico. Hay 80 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Wow. O sea, tremendo. Entre ellos hubo... Ahí se hace lo que tú comentas también, Nicolás, el análisis o la empatía de entender por qué procede y suceden estos fenómenos de migración. O sea, en países, por ejemplo, como Chile o otros más cercanos, uno puede tener una cierta tranquilidad a diferencia de estos países donde ya no hay control de nada. Acá hay un chileno que fue asesinado, Catrillanca, que se ha armado un correcto y merecido escándalo. Imagínense, acá estamos hablando de 80 asesinatos cada 100.000 habitantes. Y lo que sí hubo de bueno en Honduras, si podemos decirlo, es que se comenzó finalmente el juicio por la muerte de Berta Cáceres, asesinato de Berta Cáceres en 2014, fue ella asesinada, una líder ecologista, pacifista. ¿Y nunca tienen además respuesta a esos asesinatos? Bueno, ahora sí, en Honduras se investigó y hubo 9 personas presos para matar a una lideresa en Honduras, imagínense. Una cadena eso. Entonces ahí detrás de y tema. Recordemos una cosa, recordemos que el presidente Zelaya fue depuesto en un golpe de Estado televisado prácticamente, porque el motivo fue que él quiso incluir en una votación que hubo de medio término, un plebiscito por su reelección. Un poco lo que también le hizo el presidente boliviano y que ahora también el mismo pueblo se lo está revocando, de decir, oye, no me puedo volver a elegir, pero ahora también quiero ir de nuevo. Claro, entonces incoherente un poco. Entonces el presidente hizo eso, intentó hacer eso, y por ese motivo fue sacado a las fuerzas por los militares en pijama de su casa, que fue un hecho que fue televisado por Telesur para el mundo, si no, no hubiese habido. Es una de las fuentes también que yo ocupo, sin duda. O sea, pensamos que investigas para contar esta historia. Telesur también es un canal que cuenta también hartos contenidos de nuestros países vecinos. Telesur se puede ver por el cable color, también auspiciante aquí de MOV TV, así que le pueden dar importancia a eso. Bueno, y pasamos a un país que a mí me duele, debo decirlo, pero tenemos que ser honestos, siempre intelectualmente. Los que somos de izquierda, sobre todo, tenemos que ser honestos. ¿Qué pasó en Nicaragua? Vamos a Nicaragua, aunque me duela decirlo.
Cuéntanos, A Nicolás. ver, ¿qué pasa en Nicaragua? En Nicaragua hubo, como en todo gobierno, pasa en Chile, pasa en Argentina, pasa en cualquier país, todo el mundo tiene derecho a protestar, sea el gobierno que sea. Siempre va a haber gente que no esté de acuerdo. Aunque el gobierno sea maravilloso, siempre va a haber gente que no esté de acuerdo. En el caso de Nicaragua pasó. Pero lo que pasa es que a la cosa genuina de protestar se le suman también Actores movimientos detrás que fogonean la violencia. Caso Francia. Y ahora, ¿qué pasó en Nicaragua? Es un tema también, Francia, que lo vamos también a tratar un poco más adelante. Tiene altas repercusiones. Sí, el tema en Nicaragua fue que la respuesta del gobierno a esa violencia fomentada fue más violencia. Y tenemos que decirlo, hubo una represión animal por parte del gobierno de Daniel Ortega. Daniel Ortega, ¿de qué bloque? De izquierda, él es feminista. Una represión animal por parte del gobierno de Ortega, que hubo más de 500 muertos en Nicaragua. Y si es que no más. Este año, y presos por dudas, más de 1000. ¿Cómo eso se justifica un poco una visión que supone que es de izquierda y que valoriza a lo humano y lo social, que reacciona de esa manera por personas que están generando cambios sociales? Claro, lo que pasa es que, como en todos lados, Felipe, vos tenés gobiernos, gentes, halcones y palomas. En cualquier gobierno, el de acá, el de Argentina, vos tenés gente que quiere radicalizar y gente que quiere, digamos, la rosca, la negociación. Sociabilizar. En este caso, Ortega escuchó más a aquellos que radicalizan. ¿Por qué? Vamos a contarlo por qué. La CIDH, y quiero que guardemos este nombre porque es muy importante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue la que investigó y denunció todo este atropellamiento que hubo del gobierno de los derechos humanos. Y también la manipulación que hizo Estados Unidos fogoneando gente que prendía fuego a otros, que nada que ver. O sea, de los dos lados acá no hay santos, ¿sí? Y lo que tenemos que decir es algo, y esto es importante. En Nicaragua, en el sur de Nicaragua, Estados Unidos tiene interés en crear una especie como de canal, como en Panamá, para pasar por ambos continentes, por ambos océanos. O sea, siempre esa zona ha estado en disputa por muchos años. Ahí se entiende el por qué el interés en Nicaragua. Lo que no podemos justificar jamás, y yo no lo haré nunca, es la violencia del gobierno. Exactamente. No la podemos justificar. Es injustificable. La izquierda. Estamos hoy hablando con Nicolás, bien extenso un poco este análisis de estos temas. Ya llegamos a este primer bloque. Faltan 2 países. Nos faltan todavía 2 países para ir redondeando y hablando de este resumen informativo y de contingencia de nuestros países diciendo las cosas como son, aunque nos duela, porque me encantaría decir que el gobierno de Nicaragua es maravilloso. Pero no lo es. Pero no lo es. Tenemos que decir qué pasa en República Dominicana. República Dominicana ha tenido, todo el año el tema ha sido impedir la llegada de haitianos. ¿Les suena conocido el tema? Bueno, ustedes saben que hay una isla que está dividida a la mitad. Una mitad es Haití y otra mitad es República Dominicana. ¿Qué pasó? En Haití hubo fuertes protestas contra el FMI. Hubo marchas en Haití todo el año, al menos una por mes, grande, mucha movilización contra las políticas del FMI, porque el FMI va a Haití y le pide que ajuste más. O sea, hay que ser muy sádico y muy enfermo para pedirle a un país como Haití que haga más aprete. Y la gente va y a migrar sin duda, vamos a ver. Se manifiesta en las calles y claro, así como vienen para Chile y a otros países, también van a Argentina, también el vecino República Dominicana, también se cruzan para ahí. Y entonces todo el año ha sido una tensión tremenda en esa frontera y la respuesta no es hacer muros, tenemos que hacer puentes, muchachos. Entonces, bueno, en eso estamos, en eso están en República Dominicana y Haití, que comparten. ¿Logrando un entendimiento, crees tú que sea? Por ahora no. Por ahora va para allá sin pero duda. Yo creo que va a haber diálogo, esperemos que sí. Y el último país de este bloque es Cuba. ¿Qué pasó en Cuba? Cuba nadie se enteró, nadie estuvo atento, nos pasó el Mundial y todas estas cosas que nos pasaron, Bolsonaro, todo eso. Y en Cuba, Raúl Castro, el hermano Fidel, se dio el poder el 19 de abril de este año al presidente Miguel Díaz. ¿Con votaciones? Sí, ahora vamos a explicarlo. Entonces, ¿qué pasó? No, es otra forma, otro sistema político. Entonces, ¿qué pasó? Le cedió el poder y él se queda como un, digamos, consultor, por así decirlo, pero se fue del poder y no pasó nada malo. No se cayó nadie. Entonces, ¿qué pasó en Cuba? También del mismo lado comunista, ¿no? Un lado sí, político... todo el PC. ¿Qué hizo Cuba? Firmó acuerdos con Estados Unidos. Hizo acuerdos con Estados Unidos, con Google y demás.
empresas, también con empresas de cine, Universal, Paramount, que van a empezar a filmar mucho en Cuba. De locación, sin duda muy Y buena. acuerdos con España de entrada de mercaderías. Y ahí hay un tema que tenemos que ver cómo se resuelve. ¿Pero qué pasó en Cuba? Que algunos dicen, no, la democracia. Mire, yo les voy a contar una cosa que hicieron en Cuba que no hacen en ningún país. El 13 de agosto, consulta popular para modificar la Constitución de Cuba. ¿Sí? Hubo 100.000 reuniones en barrios, no una, 100.000 reuniones en barrios, cosa que, por ejemplo, un gobierno como el de Bachelet no se animó a hacer acá en Chile, lo está haciendo. Eso como, se viene a bajar como los procesos consultivos, más o menos. Se hacen reuniones en barrios en lugares de estudio y trabajo. Por ejemplo, si tuviésemos acá, si esto fuera Cuba, acá vendría un emisario del gobierno a proponer una reunión para que digamos cosas que queremos cambiar. Bueno, eso es lo ideal y en la lógica cuando en una democracia las sociedades están bajo un mismo común, pero en Chile sería algo que se pudiese proyectar, pero bajándonos un poco la realidad, casi imposible implementar. Sí, se puede hacer, se lo pueden hacer, se ha hecho en Bolivia, yo lo fui testigo, y se hizo en Ecuador. Pero, ¿qué hacen en Cuba? Usted puede entrar a la página Cuba Debate y puede ver estas reuniones en vivo, están pasando ahora, son abiertas, se televisa todo, y ahí va la gente, y las críticas que hace son tremendas, y las cosas también que apoya. Entonces, el gobierno escucha eso, toma nota, se nombran representantes elegidos por la gente, y esos representantes forman una comisión que va a redactar la Constitución en Cuba. ¿Buscarán más libertad a los cubanos en esa Constitución, sin duda, para tener más derechos? Definamos libertad primero. La lógica de tener la oportunidad de decir lo que quieran hacer. Lo hacen desde siempre. Eso es lo que no se conoce de Cuba. Uno cree que porque no se vota presidente no hay libertad. Totalmente falso. Ahí te lo cuento acá, lo podés ver en cubadebate.org. No es una cosa que estoy inventando. Entonces, ¿qué ocurre? Así como decimos en Nicaragua, tenemos que decir lo otro. Acá somos justos con todo. Entonces, en 2019, en marzo, va a haber una gran votación donde se va a plebiscitar esta Constitución. En marzo de 2019 en Cuba. Y tenemos que decirlo porque es una cosa que hay que decirlo. Por creo que la 8ª, 9ª vez, ya van a cumplir el aniversario, la ONU votó por el fin del bloqueo de Cuba. Hubo 190 votos en la Asamblea y solo 2 en contra. O sea, eso también va a beneficiar el cambio hacia... No, que se vota hace 10 años. Y no es noticia, pues no conviene. Pero yo te cuento, hace 10 años que se vota, una vez por año la ONU vota a la Asamblea y se repite esta votación. 190 países, en los cuales va Alemania, Inglaterra, el que vos quieras, votan por el fin del bloqueo. Solo 2 votan en contra. Estados Unidos e Israel. Claro, como Estados Unidos tiene el poder de veto, no se cumple. Pero es anacrónico un bloqueo a un país en la era que estamos viviendo. La globalización es la interconexión, sin duda. Injustificado, violento, total. Entonces, ¿cómo no querés que la gente no se manifieste con un bloqueo? Entonces, 190 países, lo repito. ¿Cuántos años lleva ya el manejo del Partido Comunista en Cuba? Y del año 1959. 59. Claro. ¿No será mucho tiempo para generar cambios? Es que dejar esa pregunta ahí a la gente. Justamente, para empezar a hacer un cambio, desbloquear el asunto, y de ahí hablamos. Si quiere hacer un bloqueo, es como que la cosa queda ahí, y 190 países hace 10 años votan por el fin del bloqueo. Te cuento Inglaterra, te cuento Alemania, Francia. Pero no pasa nada, porque obviamente Estados Unidos, quien es el que tiene ahí, Estados Unidos decide finalmente. Es el policía mundial y impide, pero Cuba sigue avanzando y ha habido un cambio, se fueron los Castro y la cosa sigue y muy bien. Vamos a ver entonces cómo va evolucionando este país, que a mi análisis cualquier bloque político que lleve mucho tiempo en el poder se termina también viciando, sea al lado que sea, derecha o izquierda. En este caso es un país donde me comentas del año 50, si no me equivoco, viene el mismo lado y también otros que llevan también mismos años de derecha. Sin duda también ambos lados generan, a mi entendimiento y quizás de muchos que nos están viendo, estos caos en las democracias. Con Nicolás vamos a este corte en este bloque de Ventana Abierta, hablando de este análisis internacional, local, y de estos países que también tienen, si uno va dándole vuelta, interconectando también las cosas, mucha relación con lo que pasa en nuestro territorio, en nuestro Chile y también en nuestra ciudad de Ovalle. Vamos a un corte con Empresas David, hoy día lunes 10 de diciembre. En el año 1976 todo comenzó en Ovalle, con una empresa familiar distribuyendo fierro, madera y materiales de construcción. Hoy Ferretería David cuenta con 7 locales en la 4ª región
y una flota de camiones de reparto que cubren múltiples necesidades. Vendedores especializados en las distintas líneas de productos. La gran variedad de productos hoy nos convierte en líderes. Líderes en materiales de construcción, industria, comercio, agricultura, hogar y motos. Pero la gran variedad de productos no sería nada sin la asesoría de nuestra gente. Personas especialistas en cada área de ventas. Porque somos ferreteros de verdad.